Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Daniel Llamas, yo soy director de Optel de México y como ya habrán recibido la invitación, esta mañana vamos a hacer una sesión centrándonos en algunos de los servicios que nosotros proveemos hacia las empresas en México y muy particularmente enfocados a servicios para redes inalámbricas. Y bien, somos testigos de que las redes inalámbricas han tenido un auge extraordinario en los últimos años. Eh, Gran cantidad de negocios las utilizan hoy en día como forma primordial de comunicación. Y todos hemos sido testigos de cómo su uso se va generalizando cada vez más. Tan es así que casi en cualquier lugar en el cual hoy estemos, ya sea por cuestiones de trabajo, de esparcimiento, de educación o de diversión, hay un acceso a Internet. Incluso en los últimos meses, años, se ha popularizado el acceso a Internet, incluso dentro de los aviones, ¿no? Entonces, es un medio de comunicación, una forma de comunicación que ha cobrado gran relevancia y lo seguirá haciendo en los siguientes años. Nada menos que algunas de los pronósticos, perdón, es que eventualmente las redes inalámbricas se unirán, las redes públicas de telefonía celular se unirán con las redes inalámbricas para hacer un ecosistema de comunicación mucho más amplio. Pero bueno, eso es en el futuro. Pero ¿qué está pasando hoy en día y hacia dónde van ese tipo de servicios? Y un poco es explicar cuál es desde nuestro punto de vista, cómo vemos las redes inalámbricas dentro de un ecosistema de solución de redes de una empresa en particular. Y bueno, la idea de esta mañana es compartirles información de valor. Esperemos que esto sea de amplio uso para sus empresas. Y la estructura de la presentación va una explicación un poquito general de cómo vemos nosotros la transformación digital de las empresas, que es algo que la propia pandemia inició y ha desatado y continúa a un ritmo sumamente acelerado. Y después, cuál es el papel de las redes inalámbricas y por qué son importantes los servicios para las redes inalámbricas. Más o menos será una explicación de unos 45 minutos y al final podremos tomar algunas preguntas y respuestas. Sin embargo, siéntese en la confianza de poder, en la barra inferior de su pantalla, en la, ya sea en la cabina en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, compartirnos sus inquietudes o las preguntas que puedan tener y con gusto las atenderemos. Entonces, sin más, entremos al tema. Como les decía, la transformación digital es algo que la pandemia ha desatado y la transformación digital no es otra cosa sino hacer que desde nuestro punto de vista, porque hay varias excepciones, desde nuestro punto de vista es lograr que todas las comunicaciones y aplicaciones que requiere un negocio para operar puedan interactuar de una manera coordinada, ¿no? Es en sí hacia dónde va. Y bueno, la transformación digital hemos sido testigos de cómo ha evolucionado a pasos agigantados, de tal manera que todo tipo de empresas han modificado la forma en la que prestaban sus servicios y los llevaban hacia el cliente final. Entonces, de eso se trata esta charla y un poquito entrar hacia allá. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto hoy en día y qué sucede en muchas de las empresas? Espero que es lo que estamos haciendo. Los objetivos que se persiguen con la transformación digital los podemos resumir, perdón, en tres grandes. Uno es el potenciar el negocio del cliente. Desde nuestro punto de vista, la razón de una solución de tecnología
tiene que ver 100% con el negocio del cliente. No es utilizar la tecnología por utilizarla, sino que eso tiene que apalancar el desarrollo del negocio del cliente. Por otro lado, es utilizar la tecnología que sea más adecuada. Hay negocios que pudieran operar bajo condiciones, digamos, mínimas necesarias desde el punto de vista técnico, y hay otras empresas que están bajo la supervisión de entidades gubernamentales y que tienen que cumplir con ciertos requisitos y normas. Entonces, no es ese mismo tipo de tecnología quien se los va a dar. Y, quizás el más importante desde el punto de vista de negocio, pues es maximizar el retorno de la inversión. Que aquello en lo que nosotros hayamos invertido como parte de una solución tecnológica, traiga ese retorno de la inversión, ese beneficio que nosotros estábamos buscando para la empresa. Esos son los objetivos y yo creo que eso es lo que tenemos que mantener, tener en mente para una adecuada transformación digital de las empresas. ¿Y qué es lo que sucede actualmente y lo que pasa cuando se inicia una transformación digital? Yo diría un poquito, si le podemos llamar desordenada, o obedeciendo hacia los requerimientos del negocio que no siempre van de la mano con la operación de la tecnología. Y es una situación un poquito como de caos y de malestar. Muchas empresas se quejan de que una vez que hicieron inversiones en tecnología, esa tecnología no ha dado los resultados y la operación ahora es un poco más inestable o más compleja. En algunas ocasiones resulta que los nuevos procesos son más complejos, ¿no? Claro que hay una etapa, ¿no? de asimilación de las tecnologías, pero eso es parte de lo que se debe de estar haciendo de una manera ordenada para que todo sea más sencillo dentro del proceso de negocio. Cuando los procesos no se siguen de forma adecuada, pues entonces es cuando la información empieza a tener desfases y el proceso de negocio no puede fluir como es necesario. Y un último tema, y aquí somos todos testigos de la seguridad, ¿no? La ciberseguridad. Y preguntémosle a Sedena si estará de acuerdo con esta información, ¿no? Nunca hemos tenido un problema. Aquí no se necesita porque nunca hemos tenido problema y pues ya vimos el resultado, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que tiene a las empresas un poco, digamos, a disgusto con la tecnología y es parte de lo que nosotros les queremos ayudar a resolver, apoyándolos en sus distintas iniciativas de proyectos. Pero, ¿qué es la transformación digital? Para nosotros es buscar en conjunto con el cliente un balance de costo-beneficio, agregando valor al negocio. Y esto lo podemos identificar y creo que la mejor manera de llevarlo a un concepto generalizado es como armar el rompecabezas, ¿no? Y no porque sea complejo, sino porque tenemos que poner las partes que embonan a la necesidad específica del negocio, ¿no? Como lo comentaba inicialmente, habrá negocios que pueden utilizar tecnologías o que deban de utilizar tecnologías muy avanzadas porque están siendo reguladas o porque tienen que cumplir con ciertas características de desempeño, de seguridad, de integridad y confiabilidad de la información. Y hay otras que no pudieran no ser tan necesario, ¿no? Pero todo eso al final es una política del negocio. La política del negocio deberá de dictar hacia dónde y cómo van a implementarse las distintas tecnologías. Entonces, esto es buscar cómo debe de ser. Y como lo estamos viendo, al ser, digamos, un rompecabezas, cualquiera de las partes o que no embone correctamente o que falte, va a hacer que esa transformación no sea la adecuada y que quede
desbalanceada o incompleta, ¿no? Y entonces ahí es en donde empiezan las áreas de oportunidad y los desbalances de lo que podemos estar ofreciendo al negocio. Entonces, si alguna de estos componentes nos falta o no está totalmente integrado con nuestra solución, pues es como vamos a estar teniendo algunas fallas o áreas de oportunidad. ¿Y qué es, y cómo opera esto? Esto lo tenemos que entender como una necesaria interdependencia entre todos los componentes. Y aquí lo quiero llevar a siempre los dueños de negocio y los directores generales y demás. Pues lo que estamos buscando es que el negocio funcione y que las aplicaciones de negocio funcionen. Entonces, si partimos de ese entregable final, que es la razón de ser del negocio, nos tenemos que ir hacia atrás. Y entonces, para que una aplicación de negocio, por ejemplo, sea rápida, eficiente, cumpla con su cometido, pues tendrá que contar con la infraestructura necesaria para que esa aplicación de negocio pueda funcionar de manera correcta y satisfactoria y de los entregables que estamos esperando. Entonces, pero por sí misma, esa aplicación no va a poder funcionar si, por ejemplo, está montada en un servidor obsoleto, que está fuera de garantía, que ya no tiene los recursos técnicos necesarios, que no tiene un contrato de soporte, porque bueno, pues entonces ahí vamos a tener un problema de disponibilidad del servicio. Y ese servidor, si lo vamos a interconectar a los usuarios, bueno, pues eventualmente tiene que viajar por dos componentes críticos indispensables, que sería pues tanto una red cableada y los ruteadores y los switches. Y ahí es en donde entramos en un pequeño punto que analizaremos el día de hoy, que es la red inalámbrica, ¿no? O mejor conocidas como las redes de Wi-Fi. Entonces, lo que vamos viendo es que la forma de entregar un servicio es, al final, una cadena de elementos que se van asociando de una manera ordenada y predecible para que la entrega del servicio se pueda realizar en tiempo y en forma y con la calidad que se está esperando. Si esa cadena se rompe, lo más seguro es que la aplicación del negocio no va a funcionar y entonces ahí vamos a tener una falla, por un lado hacia los clientes internos, pero necesariamente igual hacia los clientes externos, independientemente de cuál sea el tipo de negocio que estemos llevando, ¿no? Entonces, habrá siempre una afectación hacia nuestros clientes internos y externos con un desfase en el tiempo, ¿no? Si ese es como un ejemplo, una tienda en línea, pues desde luego que cualquier falla se refleja inmediatamente en el servicio. Si somos una empresa de servicios, bueno, pues en un par de días eso se verá reflejado dependiendo del volumen y del tipo de proyectos que se manejen, ¿no? Pero al final esto va a llevar a una afectación hacia el negocio, ¿no? Y eso es algo que tenemos que evitar. Pero cuando las redes no se ven en un esquema de causa y efecto, lo que sucede es lo que se presenta como desafortunadamente se nombra como un comportamiento, digamos, tradicional, ¿no? Y ese comportamiento tradicional es asumir que las redes sí, de comunicaciones en lo general, una red de telecomunicaciones, va a tener, siempre tiene problemas, ¿no? Y que la razón de ser de un área de TI es resolver problemas. Entonces, si nosotros estamos bajo ese esquema, mientras existan problemas en una red, y aquí lo curioso es que una vez que empiezan los problemas y no se resuelven de causa raíz, esos se van haciendo exponenciales, ¿no? Y se van enlazando, y entonces uno genera el otro, y entonces esto se convierte en una bola de nieve. Eso aquí representado en esta línea roja como los problemas. Y el nivel de servicio hacia nuestros clientes, ya sea finales o internos, se va degradando.
¿Por qué? Porque los problemas es una forma de perder el acceso a la red. Entonces, el nivel de servicio se va demeritando y por lo mismo hay un descontento generalizado para la operación del negocio. Y no solamente eso, sino que el costo de estar resolviendo los problemas y de estar tratando de componer y de llevar a cabo el nivel de servicio es aleatorio y se va incrementando. Es decir, cada vez va a haber más emergencias, cada vez vamos a tener que estar sustituyendo cosas de último minuto y cada vez va a ser más complejo y más alarmante la afectación del nivel de servicio. Esto siempre en una escala de tiempo, ¿no? Y aquí el tiempo puede ser medido a veces en días, a veces en semanas y a veces se puede dar en años, ¿no? Todo depende del tipo de negocio y la forma en que utiliza la tecnología. Eh, okay. Entonces, en este tema estamos, así es como estamos viendo que se presenta una red en tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué es y cómo debe, para una transformación eh, digital adecuada y que esto redunde en beneficios al negocio? Lo que tenemos que cambiar es la forma en la que un área de TI debería de estar funcionando hacia la empresa, ¿no? Y la forma en la que nosotros estamos viendo que debiera ser ese cambio de paradigma y de función, pues lo que el requerimiento del negocio se muestra en esta gráfica, ¿no? Otra vez en nuestra curva de color rojo, estamos identificando las fallas y en el eje horizontal en el tiempo. Entonces, en el tiempo nosotros podemos tener una red o podemos tomar responsabilidad de una red o por alguna circunstancia puede haber una cantidad X de fallas. Y lo que debemos de buscar es que en el tiempo estas fallas tiendan a la estabilidad. No se puede decir que van a tender a cero y a la inexistencia porque pues eso sería un poco antinatura. Entonces, lo que sucede es que las fallas tienen que llegar a un nivel mínimo. ¿Para qué? Para que el nivel de servicio pueda crecer. La única forma en la que podemos hacer que el nivel de servicio de la red sea mucho mejor hacia el usuario final o hacia nuestros clientes externos es que las fallas estén en un nivel muy bajo o controlable. Pero para el negocio, lo que más necesita es una predecibilidad del costo, ¿no? Y entonces, esta es la forma en la que deberíamos estar trabajando, es buscar que a un costo estable las fallas se vayan haciendo cada vez menos y el nivel de servicio hacia los usuarios finales se vaya incrementando. Esto es un poquito contraintuitivo, ¿no? Porque en muchos casos se pone en duda si las áreas de tecnología, de operaciones o de IT, como se le llama en cada negocio, si están realmente haciendo nada, si no fallan. Y entonces ahí es en donde entra la nueva función que deberíamos estar tomando, que es desarrollar productos y servicios apoyados en la tecnología que habiliten al negocio y no tanto en el arreglo de fallas. Porque una vez que se llegue a cierta estabilidad, ciertamente la tecnología debería de estar aportando un poco más hacia el negocio, tanto en el nivel de servicio como en nuevos productos y servicios que de la mano de la operación del negocio nos lleven a poder posicionar a la empresa de una manera distinta en el mercado, en el segmento vertical en el que nos desempeñamos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede hacer esto dentro de una red de telecomunicaciones? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hace Tel de México? Es, en primer lugar, entender el negocio del cliente. Si necesitamos entender qué es lo que hace el cliente
para poder hacer un concepto de solución y llevarlo y proponer cómo puede ser resuelto. De ahí ir a una implementación y a una adecuación de cómo debe de funcionar dentro de la red del cliente para que cumpla con con el cometido, perdón, una vez que hemos entendido el negocio del cliente. Pero luego, en esa implementación y en esa adecuación, pueden surgir otros temas. Y ahí es en donde entra nuestra función de orientar y de levantar la mano cuando podemos estar identificando algo adicional que está afectando a la operación del negocio. Ahí es en donde entra nuestra parte de orientación y de estar promoviendo, no necesariamente a través de inversiones, porque no todo es a través de nueva tecnología. Hay procesos y prácticas que se pueden implementar y que pueden hacer que lo que está funcionando actualmente funcione de mejor manera y maximizar las inversiones que se han hecho. Pero si eventualmente y en base a los requerimientos de cada cliente, podemos entrar en la parte del soporte y la operación, en donde nosotros nos podemos hacer responsables de esa parte y hacer la operación para los clientes cuando así se requiere o para una tecnología en especial o para soluciones muy específicas o totales. Entonces, este es el concepto que queremos compartir de lo que es la transformación digital. Y ahorita entrar un poquito en el tema de, la, de las redes inalámbricas y el papel que juegan y qué es lo que hemos visto en el mercado, ¿no? Hay aquí un par de preguntas y la pregunta es, en las áreas de TI deberían de ser entonces un generador de negocio. Quizás no tanto como un generador de negocio, pero sí como un habilitador de funcionalidades para el negocio, en donde muchas veces las personas que se encargan del negocio no tienen tanta conocimiento de lo que la tecnología es capaz. Entonces, nuestra función ahí sería de poder entrar y sugerir la forma en la que nosotros, con un buen entendimiento de la tecnología, podemos sugerir para cambiar la forma o para mejorar la forma en la que se prestan ciertos servicios. Entonces, sí es más como generar negocio, es como habilitar nuevas aplicaciones para el negocio, ¿no? Eh, y en el tema de la transformación digital, nos, el tema de movilidad es fundamental, ¿no? Hoy en día todos hemos visto que nos hemos movido hacia el home office, ¿no? En donde el trabajo se metió a las casas, pero no solamente al home office, sino al trabajo remoto, que puede ser en casa, en hoteles, en centros vacacionales, en lugares de coworking, ¿no? Que ahora se les llaman esas oficinas virtuales de las empresas, y que cada vez más estamos interactuando con ese tipo de servicios, ¿no? Y ahí es en donde las redes inalámbricas están jugando un papel fundamental. Todos hemos visto, o algunos de nosotros hemos visto, que existen nomenclaturas, ¿no? Y que nos pone cierto grado de nomenclaturas. Y dice, compatible con 802.11 ABGN y demás. Al final son estándares que se han desarrollado para establecer frecuencias, básicamente frecuencias de operación y velocidades de transmisión y forma de propagar las señales inalámbricas al interior o al exterior de un recinto específico. Pero esos estándares, y como todo en la tecnología, cada vez ha ido avanzando más rápidamente. Entonces, y ahora sigue el tema de ese avance, ¿no? Nada menos que están empezando a salir ahora los primeros dispositivos que le llaman de Wi-Fi 6, ¿no? Que en resumen es poder
aceptar una gran cantidad de usuarios con altas demandas de ancho de banda en cualquier tipo de recinto, ¿no? Y eso está muy encaminado a lo que en un futuro o ya está empezando a funcionar, que se le llama el IoT, ¿no? El Internet de las cosas, y entonces en donde se prevé que habrá una gran cantidad de dispositivos que tengan que usar las redes inalámbricas para poder trabajar. Entonces, esa es la razón de ser de que esos estándares se vengan desarrollando. Y ahora que están saliendo los primeros productos Wi-Fi 6, pues ya anunciaron que ya están trabajando en la versión 7, ¿no? Entonces, sí es una carrera que va acelerada, pero como siempre, dependerá del tipo de aplicación y de la necesidad, si es que hay que ir a lo último de la tecnología o ir un poco viendo cómo se desempeña y qué tanto valor está agregando, ¿no? hacia las redes. Pero una de las situaciones que sí se están viendo y que ahora ya se están tomando en cuenta es que, por ejemplo, estándares como el Wi-Fi 6 van a ser compatibles con casi todo lo que anteriormente se había diseñado. Entonces, de esa manera, lo que se permite es que puedan estar siendo compatibles, de tal manera que puede ser que, por ejemplo, un caso de uso es remodelar un área o un área en donde se necesite gran cantidad de usuarios y todo lo demás pueda seguir funcionando como hoy está y que pueda interactuar y funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando un poco con las redes inalámbricas, pero en las redes inalámbricas hay una serie de mitos, ¿no? Nosotros les queremos llamar así porque son cosas que no se han, que yo creo que un poco la falta de información objetiva o real ha traído, ha puesto sobre la mesa esos mitos, ¿no? Eh, Uno de ellos es que las redes Wi-Fi o redes inalámbricas o WLAN, como quisiéramos llamarles, no requieren diseño, ¿no? Muchos dicen que pues, no es necesario diseñar y entre algunas de las cosas dicen, pues entre más APs pongas en un sitio, AP es el acrónimo de Access Point o del punto de acceso a una red inalámbrica, y entonces entre más APs pongas es mejor, ¿no? Y bueno, ese es uno de los mitos, de tal manera que se pone una cantidad enorme de access point y resulta pues, que no funciona, ¿no? Otro de los mitos es que el mismo modelo de access point se puede utilizar en todo sitio, ¿no? Y, o sea, puedo utilizar el mismo access point en intemperie o lo puedo utilizar en una sala de juntas o en donde hay una gran cantidad de usuarios o en un recinto de oficinas. Y entonces, pues no es lo mismo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo práctico en donde vamos a ver por qué no es lo mismo. Eh, Cualquier aplicación corre sin problema, lo cual también no es tan cierto porque ciertas aplicaciones tienen requerimientos de tiempos de respuesta. Y si la red inalámbrica no está diseñada para que dé esos tiempos de respuesta, pues las aplicaciones no van a correr o van a tener muchos problemas. Y otro de los más es que dicen que todos los modelos y fabricantes son lo mismo. Y entonces se compara, por ejemplo, un access point que puede estar en costo de, no sé, entre 500 y $750 y se compara contra una P que tiene un costo de $60. O sea, evidentemente, además del tipo del nivel de precio, pues hay diferencias considerables, ¿no? En cómo transmiten, cuál es la velocidad máxima que pueden alcanzar esos equipos, hasta cuántos usuarios simultáneos, cuántos grupos de usuarios se pueden definir, etcétera, etcétera. Eh, y aquí uno de los que más nos han causado
alarma en estos últimos meses es que se considera que los access points funcionan de manera similar a una lámpara. Es decir, si yo lo instalo y primero, pues yo lo instalo asumiendo que la cara que veo o la cara de mayor visibilidad, digamos, este, esa es la cara que refleja, ¿no? Y entonces asumimos que eso es una lámpara, cuando cada access point tiene una forma distinta por las antenas internas, tiene una forma distinta de cómo radia la señal. Entonces puede ser que sea un access point que sí, efectivamente tenga una radiación tipo lámpara, pero la gran mayoría, si son omnidireccionales, su patrón de radiación no es ni siquiera curvo, es esférico. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco ese access point cerca o pegado a un techo de lámina? Pues ahí hay una gran reflexión de la señal, ¿no? Entonces, no es que funcione así. Cada access point tiene sus características especiales de cómo radia la señal. Otro que es muy importante es que no importan las condiciones o los materiales del sitio. Entonces, se asume que un access point lo puedo poner en una recinto de oficinas, en donde todas las divisiones son con tabla roca, y que ese mismo access point lo puedo instalar en una casa en donde las paredes son de concreto o, como ya nos ha pasado, de piedra volcánica, ¿no? Y entonces la señal simplemente no pasa, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. O sea, se tiene que obtener qué son los materiales y se tiene que dimensionar con los materiales. Otro de los puntos es la ubicación física de los access points. Una forma o ciertas características se dan a la distancia que estés del access point. Es decir, si yo lo pongo en el techo a una altura de 3 metros, lo más seguro es que de 3 a 5 metros, lo más seguro es que el patrón de radiación sea como el fabricante lo había puesto. Pero si yo lo pongo a 8 o a 12 metros, como puede ser el caso de un gimnasio, por ejemplo, o una gran bodega o un almacén, pues entonces el patrón de radiación ya no es el mismo y la intensidad de la señal tampoco es la misma. Y otro de los mitos es que una vez que está en operación no hay que hacer nada. Y eso nos pueden confirmar cualquiera de nuestros prospectos y clientes que ocupen alguna oficina en un edificio, ¿no? Una vez, tal vez cuando llegaron y pusieron su red inalámbrica, podían detectar una o dos redes, ¿no? Ahora es muy común entrar a un lugar y ver que llegan, no sé, 15, 20, 30 redes inalámbricas distintas, ¿no? Entonces empieza a haber una mayor interferencia por otras redes y también hay interferencia por algunas máquinas herramientas que funcionan en las inmediaciones. Por ejemplo, motores de alta frecuencia, los motores de los elevadores, plantas de emergencia, máquinas como tornos y etcétera, etcétera. Esos generan frecuencias que alteran mucho la propagación de la señal inalámbrica. Entonces, es necesario que esas redes se vayan adecuando a las necesidades que son cambiantes, una por parte del entorno y otra por parte de las necesidades del negocio, ¿no? Entonces, por ahí es en donde va este asunto. Y son algunos de los mitos y habrá muchos más. Lo que queremos decir aquí no es que sea esto muy sencillo, no es tan, sí es una tecnología que ha mejorado muchísimo y que ha ido avanzando como muchos otros a pasos agigantados, pero hay que tener cuidado en las cosas como se hace. Y una de las cosas que más nos ha sucedido y ya con experiencias de clientes finales es que se han visto, eh, digamos que desilusionados al adquirir algunas tecnologías que se autodenominan como autoconfigurables.
¿no? Y cada vez es que se está viendo más eso. Entonces, instalas un access point y dice que solito va a estar censando y haciendo y seleccionando canales de comunicación y frecuencias de operación. Y lo que se ha visto en el campo, que para ciertas aplicaciones, quizás de oficina y algunos lugares así, funciona correctamente, pero ya cuando se rebasan ciertos requerimientos, ya no funcionan tan adecuadamente, y lo mejor es estar haciendo estudios muy detallados para saber cómo pueden operar. Y entonces, todos esos mitos nos llevan a problemas que han sido comunes y que nos llaman muchas veces nuestros clientes para saber cómo les podemos ayudar. Uno de ellos, y que es quizás el más común, es el bajo desempeño de la red, ¿no? Entro, instalo una laptop, soy un usuario móvil, llega a una oficina, quiero entrar a una videoconferencia, y a la hora que abro mi sesión, empiezo a tener parpadeo de la señal, toda se pixelea, entro retardado, el audio no va sincronizado con el video, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es algo que no conviene al negocio. Pero esos son problemas de desempeño. Hay problemas, por ejemplo, también de mala cobertura. Y mala cobertura es tanto en zonas que están, digamos que llego a una oficina y la mitad de la oficina, o la zona central de la oficina, tiene una muy buena recepción, y me voy a una esquina y ya no hay nada de recepción, ¿no? Y generalmente ocurre que las oficinas de las esquinas casi siempre son las de los jefes, ¿no? O los directores. Y entonces es la oficina que peor recepción tiene, la que menos radiación tiene, y la que es más problemática para resolver, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un caso que nos tocó resolver con un cliente en la Ciudad de México es: uno podía estar parado en un punto específico de sus oficinas, y estar, por ejemplo, utilizando un teléfono celular o una laptop, en donde están sensando la antenita, la intensidad de la señal. Si uno se paraba, tenía cobertura del 100%, ¿no? Una señal muy fuerte. Pero si daba un paso, y no miento, no era más de 1 metro, la intensidad de la señal caía a cero, así en el plazo de 1 metro, ¿no? Entonces, eso es un problema de diseño muy fuerte, y ahorita vamos a verlo. Hay, otro de los problemas comunes que nos han reportado, dispositivos que no pueden utilizar las redes inalámbricas. Y esto se ha ido mucho a los negocios que utilizan dispositivos de tipo handheld, como para estar validando códigos de barra, o, por ejemplo, estar validando que las identificaciones sean correctas, cosas de ese tipo. Y entonces resulta que el dispositivo maneja ciertas normas técnicas, como lo vimos en la primera lámina del área de Wi-Fi, que no son compatibles con la red que está funcionando, o la frecuencia de operación no puede ser, y hay varios temas que se tienen que validar previo a utilizar estos. Eh, Hay también los problemas, es que como se dan los tres anteriores, o algunos de los tres anteriores, cada área decide mejor comprar su propio acceso a Internet y su propio access point, y entonces hay una serie y una cantidad de redes conviviendo y conflictuándose unas con otras, ¿no? Y eso puede ser un problema que se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve muy difícil de erradicar, porque el negocio requiere que se tenga acceso a Internet. Entonces la forma, digamos, más sencilla, que no la más eficiente, pues es estar haciendo eso, ¿no? También hay condiciones en las que el nivel de servicio es aleatorio, ¿no? Entonces, de repente que resulta que si estás en la red entre las 9 y las 2 de la tarde, todo funciona de maravilla,
pero si llegas a las 4 de la tarde ya no fue, ¿no? Pero pasó los días, martes a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Es cuando está el problema. Entonces, para eso, todo eso hay que estar haciendo mediciones y hay que estar haciendo revisiones para saber cómo se puede resolver y hacia dónde va. Y quisiera compartirles un pequeño, un pequeño caso de lo que estamos viendo como lo que sucede en un caso extremo. Lo que les había comentado, poner un access point para cada, esta es una red real que nos tocó arreglar. Un acceso a Internet para cada oficina, pero cada access point radiaba su propio SSID, es decir, su identificador de red, y de ahí se iba. Entonces era totalmente un caos para los clientes. Y bueno, pues la administración se lleva a través de esto. Digo, no es una crítica de criticar la falta de quizá de conocimiento, pero lo que sucede con esto es cuando el negocio va requiriendo de más servicios y no se hacen de una manera quizás ordenada o estructurada para poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto es para mí no es una falta de capacidad técnica, sino es cuando el negocio necesita de mayores requerimientos y se van dando de la mejor manera que se define en el momento, ¿no? Al final es resolver el requerimiento. Y bueno, me gustaría pasar rápidamente, voy a saltar estos que son las opciones de servicio y el tipo de análisis, porque creo que algo que nos puede ayudar mucho a conceptualizar qué es lo que se puede hacer y cómo resolver problemas en las redes inalámbricas, eh, es esto. Este no es un recinto sumamente grande, es un recinto estándar, digamos, tiene como unos 30, 40 metros de profundidad y unos 10, 15 metros de ancho, ¿no? Pero lo que se hace es, con la herramienta que nosotros tenemos, es hacer mediciones todo alrededor de los sitios de trabajo, en todos los sitios. Entonces se van tomando mediciones. Y una vez que se toman esas mediciones, se puede definir, por ejemplo, aquí encontramos que había 3 access points en estas oficinas y sus identificaciones y sus direcciones MAC, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Entonces, aparte de todo, si nosotros hacemos un estudio de estos, pues lo que podemos obtener es la cantidad de equipos que están instalados, ¿no? Entonces, aquí nos decía, hay 3 access points. Y después, lo que pudimos obtener es que cada access point tenía un área de cobertura. Entonces, de aquí se observan algunas cosas, ¿no? Se observa que en el color verde es un access point que está sobrecargado de este, no se ve la gráfica. A ver, permítanme, creo que no se está viendo la gráfica, ¿verdad? ¿O sí? A ver, voy a repetir y compartirla. A ver, espero que se esté viendo. Entonces, aquí se ve cómo identificamos los 3 access points que había en esa oficina, que les decía, es no más de 30 a 40 metros de profundidad y 15 metros de ancho, por ahí más o menos, ¿no? Entonces podemos saber cuáles son los access points que están instalados, cómo están haciendo la cobertura cada uno de ellos, ¿no? Y a quienes le están dando servicios. Entonces se ve que este access point está sobrecargado de tráfico, este tiene muy poquito y este está en un rango medio. Y aquí, pues, de algún lugar adicional se están firmando la red. Seguramente habrá algo externo que está haciendo que estos clientes se asocien a otro access point. Y eso es algo que se debe de resolver, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo es la intensidad de la señal, ¿no? Cosa que normalmente se utiliza. O sea, yo mido la señal ahí, muy bien, se ve casi todo en verde, buena intensidad,
y luego hacemos intensidad para la señal a 5 GHz, que es la otra frecuencia de operación. Aquí vemos que hay un pequeño problema en esta parte superior, en la parte naranja y gris. Entonces vemos que lo demás pues, está en verde y que solamente hay aquí un pequeño, como un pequeño problema, ¿no? Interferencia, o no sabemos qué hay, a lo mejor aquí hay un generador de ruido o alguna cosa que está haciendo que se interfiera. O puede ser también otro access point del otro lado, ¿no? Y entonces, cuando hacemos una medición de la relación señalada a ruido, vemos que en 2.4 GHz, aunque la cobertura es más amplia, ¿no? De mayor distancia, tiene algunos problemas que están marcados ahí. Y si operamos a 5 GHz, la gran mayoría está en una buena condición, pero sigue habiendo esta mancha aquí. Pero si lo vemos así, no habría un gran problema, porque hay cobertura, ¿no? Desde el punto de vista hay cobertura. Pero ¿qué pasa si nosotros medimos la salud de la red? Y entonces me dice, a 2.4 GHz tienes problemas aquí de desempeño. Y fíjate, tú tienes 3 access points funcionando a 2.4 GHz, pero tienes 2 APs funcionando en 5 GHz. Esos son problemas que no podemos ver a simple vista. Y que solamente con una herramienta especializada es como se puede verificar esto. Porque si nosotros midiéramos solamente intensidad de la señal, todo debería de estar funcionando correctamente. Entonces, aquí hay varias cosas. Una es que se tiene que hacer por ejemplo, una reasignación de canales para que no estén chocando los canales de comunicación entre los equipos. Como les decía, estos equipos se supone que se deberían de autoconfigurar automáticamente y aún así hay ese problema. El otro es que estamos utilizando 2 velocidades de transferencia, 2.4 y 5 GHz. Entonces eso le causa mucha señalización entre los access points para ponerse de acuerdo. Entonces los canales que utilizan para estar transmitiendo información están siendo utilizados más bien para estar transfiriendo información de señalización entre los access points. Y de esa manera lo que se tiene es que hay muy poca capacidad para transferir información. Seguramente para el cliente eso se traduce en una forma de una red lenta. Y la otra es lo que comentábamos. Si ponemos estos access points a máxima potencia, lo más seguro es que estén chocando uno con otro porque están físicamente muy cercanos. Y entonces, aquello que se veía como que la potencia era muy bueno, ¿no? Que estuviera a máxima potencia, pues aquí nos está generando un problema. Entonces, se aplican una serie de soluciones para poder llevarlo al tema de que la red funcione, pues como se espera que deba de funcionar. Entonces, y ese es un ejemplo, digamos que es sencillo, ¿no? Porque es de aplicación general, no es un área que sea como que muy especializada, ¿no? Imagínense lo que sucede cuando puede ser un almacén de varios miles de metros cuadrados de superficie y con a lo mejor cientos de access point, ¿no? El tema no es tan sencillo. Muy bien, creo que se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría entrar a la parte de preguntas y de respuestas. Por aquí teníamos algunas. Y una de ellas, ¿por qué se presentan problemas cuando hay más APs? Lo que veíamos en la última gráfica. Generalmente lo que sucede es que ponemos los APs físicamente contiguos, ponemos a máxima potencia y entonces lo que estamos creando es una interferencia de unos con otros. En ese problema que les decía que tuvimos de avanzar 1 metro y perder el 100% de la señal, ahí fue donde teníamos ese problema, ¿no? Y entonces había que disminuir la potencia de los access point para que tuvieran una cobertura más predecible y saber cómo se pueden eh, modificar en las áreas de cobertura.
Ya se ve. Gracias. El otro es una pregunta que es interesante. ¿Cuáles son las bases de un buen diseño de una red Wi-Fi? Utilizar una herramienta. De hecho, esta herramienta que nosotros utilizamos, que se llama ECAHO, es la herramienta que está avalada por los grandes fabricantes. Entonces, para ciertos diseños, el fabricante pide que el diseño se haya hecho con esa herramienta para poder cuantificar tanto el modelo como la cantidad de equipos que se van a instalar. Entonces, esta herramienta, la particularidad que tiene es que es agnóstica a la marca y modelo de los equipos. De hecho, contiene una base de datos que es muy grande en relación a las características técnicas que tiene cada uno de los access point. Y digo, ahorita no hemos encontrado una marca que que no la podamos soportar. Entonces, y es así, en el diseño, cuando se diseña con nos ha pasado, nos piden dos propuestas y nos dicen, quiero ver esta marca y esta marca. Y de una marca a la otra puede haber una diferencia que ha llegado entre el 20 y el 30% en la cantidad de dispositivos, ¿no? Entonces, sí, para una parte puede ser eso. La otra es que si no haces un diseño, lo que va a pasar es que no puedes evaluar cómo se va a comportar la red a las condiciones reales del recinto. Es decir, si las paredes, como lo mencionaba, son o de madera, o son de tabla roca, o son solamente vidrios, o son superficies metálicas, si es una bóveda, ¿no? O sea, no sé, hay tantas opciones. Entonces, ese es el diseño, pero al final el diseño tiene que estar siempre, y como lo habíamos comentado al principio, en base a las necesidades del negocio. ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué necesita hacer el negocio? ¿Para qué se requiere la cobertura? Hace unos días un cliente nos decía, oye, tengo un piso de maniobras en donde llegan los trailers, entonces necesitamos que haya cobertura, incluso hacia adentro del transporte, ¿no? Porque van a meterse con unos dispositivos handheld y entonces van a estar entrando y van a estar saliendo de ahí y tienen que tener cobertura. Entonces, esa cobertura dentro del transporte, pues es distinta a que nos digan, oye, pues pónganle Wi-Fi, ¿no? Y a ver cómo jalan, ¿no? Entonces, sí, el requerimiento del cliente es importante como para saber qué es lo que esperan obtener y cuál es la necesidad específica a solventar. Ahora, como ya no lo alcanzamos a mostrar, pero hay varios tipos de servicio que podemos ofrecer. Permítame presentarlo porque creo que es un tema interesante. Eh, están acá. Ok, atrás. Ok, aquí. Entonces, el tipo de análisis que se puede hacer. Un tipo de análisis que se puede hacer es un predictivo, en donde con el mapa de AutoCAD se ponen los access points y se simula cómo va a funcionar. Nada más. Es de escritorio. No hemos analizado más allá de lo que el cliente nos puede compartir de información. Un análisis activo en un greenfield, es decir, en una red nueva, lo que se necesita es el plano de AutoCAD y el equipo que va a ser instalado. Y es muy importante hacer estos análisis con un nivel mínimo de ocupación, porque si el propio cuerpo humano va a estar alterando los patrones de radiación. Y si es un almacén y el tipo de cosas que se almacenen dentro del recinto, también va a afectar la forma en la que se radia la señal. Eh, También otro de los servicios pues, es el activo, que es en operación, en donde ya el cliente, lo que les mencionaba, en aquella zona de allá no podemos entrar nunca a la red, entonces necesito que me solucionen el tema de todo el almacén. Entonces hacemos y buscamos qué es lo que está pasando en ese recinto. Y por último, el tema de la validación, es decir, se contrató una red inalámbrica,
Y entonces hay que hacer el esquema de la validación para que podamos tener lo que les mostraba hace un momento, ¿no? El diagrama que nos diga cómo está la radiación de cada access point y cómo está asignando a los usuarios en cada uno. Entonces, eso es lo que se hace. Y en general, esos son los servicios. Déjame ver si hay otra pregunta. Una pregunta, ¿cuáles son los entregables si se quiere contratar una revisión de una red inalámbrica? Eso lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis predictivo, vamos a decir en dónde están los access points, cuál es el plan de canales que se deben de configurar y cómo quedaría el mapa de calor, que se le llama el heat map, cuál sería la cobertura en el recinto específico, ¿no? Eh, si hacemos, por ejemplo, un activo de una red en operación, entonces vamos a entregar el mapa de calor, el análisis de la salud de la red y las consideraciones para rediseñar en caso de que apliquen, tanto de la ubicación de los APs como del plan de canales que deben de ser configurados para que esto se cumpla. Es el tipo de entregables. Entonces es muy importante tener en cuenta los entregables porque sí es muy, eh, que tengamos la certeza, porque muchas veces dicen, bueno, sí, ya lo hiciste, ya me dijiste que falla, pero ¿y quién lo va a hacer, no? Entonces eso es parte de lo que tenemos que acordar previo a realizar los estudios. Muchas veces es el cliente quien quiere hacerlo porque tiene la experiencia y personal con el perfil suficiente. Y muchas veces nos piden que sea un proyecto llave en mano, ¿no? Es decir, tú hazlo, mídelo y garantízame que estamos teniendo todo lo que necesitamos. Entonces, es ese. ¿Cuál es el reto, ya por último, yo creo que para cerrar la sesión, dice aquí, ¿cuál es el reto más interesante que han enfrentado en el despliegue de una red inalámbrica? Pues, sin lugar a dudas, un almacén de algo así como 12,000 metros cuadrados, una cosa de ese tipo, en el que tenían quejas de problemas muy fuertes de cobertura de red inalámbrica y principalmente cuando llegaba la carga, ¿no? Entonces, en resumen de alto nivel, se habían utilizado access point omnidireccionales en donde pues, la misma mercancía crea corredores. Entonces, necesariamente habría que cambiar la tecnología de omnidireccional a direccional con ciertas antenas para que la radiación sea lo más parecido ahora sí a una lámpara y poder crear los pasillos de comunicación de manera adecuada, ¿no? Pero si estamos hablando de una instalación que se lleva, no sé, entre 80, 90 access points que deben de ser organizados y configurados para que eso funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, es mucho y estos son trajes 100% a la medida en los que debemos de establecer muy bien cómo funciona el negocio, qué es lo que estamos buscando resolver y hacia dónde queremos cómo vamos a garantizar que eso funciona, ¿no? Y entonces, con estos estudios garantizamos que, que, que la red va a cumplir lo que se requiere que cumpla, ¿no? Entonces, a manera de resumen, eh, lo que nosotros les podemos ayudar es, nosotros queremos tener una visión integral del negocio, de su negocio, para poderles ayudar, incrementar la disponibilidad de los servicios en lo general, no importa el tipo de tecnología que se use, en este caso las redes inalámbricas, aplicar las mejores prácticas del mercado y bajo ciertas condiciones hacer los servicios en esquemas de rentas cuando nosotros somos responsables de la operación y el mantenimiento de esas redes para ayudarles a que eso sea una palanca de desarrollo para su negocio. Entonces, quisiera cerrar
con esto. Mis datos, si pueden, si tienen algún requerimiento en específico, con todo gusto los podemos atender, ya sea en esta o en otras tecnologías. Quisiera agradecerles mucho por el tiempo de esta mañana. Sabemos que sus agendas están muy apretadas y agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Les agradecemos, estamos a sus órdenes y que tengan muy buen media semana. Acá en Ciudad de México está haciendo un frío impresionante, pero bueno, aquí estaremos. Les agradecemos mucho, que tengan muy buen día y gracias por su tiempo y su participación. Hasta luego.